Hola, Dios les bendice. Pues nuevamente ya conectándonos un poquito mejor de la garganta y pues sigamos con nuestras pláticas. Fíjate que el día de hoy me quedé yo pensando un momento en todo lo que se me había venido el año pasado, en todo lo que se me enseñó, en todo lo que viví, en todo lo que pasé el año pasado. Y dicen que te sirve el reflexionar sobre lo que viviste, porque te das cuenta realmente de muchas cosas. Yo lo que me daba cuenta era cómo estoy viviendo. Sí, hay tres formas de vivir. El cómo quieres vivir, cómo te imaginas que estás viviendo y cómo es realmente cómo estás viviendo. Al principio, cuando empecé yo con mi problema, me imaginaba yo que vivía en un mundo correcto, en un mundo bueno, sí. No tenía problemas, no tenía situaciones, sí, estaba viviendo cosas que no me gustaban, pero yo no lo sentía como que fuera algo muy problemático, sí. Cuando empiezan a platicar conmigo, como ya les he comentado, cuando me empiezan a decir si realmente me estaba fijando lo que hablaba, si realmente me estaba fijando cómo me expresaba, yo me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando cómo realmente estoy viviendo. ¿Qué tantas cosas he normalizado de violencia en mi vida? ¿Qué tantas cosas he normalizado de lo que viví en la vida de mis padres? ¿Qué cosas he normalizado y he aceptado para mi vida? Entonces empiezas a darte una idea, empiezas a darte cuenta de qué es lo que está pasando, cómo realmente estás viviendo. Yo pensaba que pues el mundo como vivía, lo vivía yo bien. Yo me sentía a gusto, me sentía tranquila, me sentía bien, a pesar de que no estaba viviendo bien. Sí. Decía, pues es que a todos nos toca sufrir. Escuché una palabra de una de las amigas de mi hermana mayor que dijo, es que a nosotros nos toca sufrir con los hijos. Ahí es donde pagamos todo lo que le hicimos a nuestros padres. Pero no lo había tomado en cuenta. Y hay muchas veces que todo ese tipo de de pláticas, todo ese tipo de situaciones, tú te los vas quedando. Yo te invito a que vayas viendo también cómo estás viviendo, qué tanto has normalizado o cómo piensas tú que estás viviendo. Sí. ¿Qué cosas son tuyas? ¿Qué cosas son las aprendidas? ¿Qué cosas son las escuchadas? Fíjate, muchas veces yo oía que decían así, que teníamos que pagar, que teníamos que... Pero nunca se me dijo que todo lo que vivíamos era consecuencia de nuestros actos. Yo a mis hijas siempre tenía yo una palabra que a ellas hasta cierto punto les fastidió, pero era la verdad. Toda decisión que tú tomes trae consecuencias. Toda situación que tú tomes, que tú hagas, que tú quieras o te comportes como X, trae consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo por ahí lo oí. ¿Sí? Pero nunca se me dijo a mí, oye, Margo, fíjate que pasa esto, ¿no? Sino yo lo oí o lo leí o X, porque no me recuerdo bien. Pero empecé a decirle todo eso a mis hijas. Ya posteriormente
de que se vinieron problemas y todo eso. Ya posteriormente que me di cuenta que realmente no sabía yo vivir, empecé a tratar de cambiar, pero en mi forma, en mi suficiencia, como yo pensé que estaba bien. Yo nunca me regí bajo ciertas situaciones porque realmente yo me regía bajo mis situaciones que me imaginaba que estaban bien. ¿Por qué? Porque primero te enseñan bajo una rigidez muy fuerte, pero cuando enseñas bajo esa rigidez y llega el momento en que la sueltas, es lo peor que puedes hacer, al igual que si lo dejas y no les dices absolutamente nada, pero les ayudas, ¿sí? Les ayudas con esa indiferencia, con esa situación, pues es tu vida y tú vas a saber qué haces con ella, ¿no? Son dos extremos muy fuertes. Dos extremos donde llegas y no sabes realmente lo que estás diciendo o lo que estás haciendo o cómo estás viviendo. Fíjate que es increíble, pero sí es cierto así. Muchos de nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es lo adecuado. Pero yo te invito realmente a parar un momento y empezar a preguntarte cómo realmente estás viviendo. ¿Con violencia? ¿Con indiferencia? ¿Con desapego? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás demostrando amor? ¿Te estás cubriendo con trabajo, con adicciones, con cualquier cosa, para no demostrar el amor que no lo tienes? Sí, seamos honestos, nosotros no sabemos amar. Se nos ha enseñado de una forma, pero realmente el amor como tal, si no conocemos a Cristo, no sabemos amar. Yo me puse a pensar realmente antes de que conociera yo a Cristo, cómo era mi vida, cómo era mi situación, cómo vivía, qué había normalizado. Sí, el hecho de que yo me desquitaba del enojo, de la molestia con mis hijas, era tremendo, era terrible. ¿Cuántas veces no te has puesto tú a ver y a escucharte que empiezas a gritar por todo? Empiezas a discutir con todos, empiezas a alegar con todos, o sea, contiendes con todo y con todos. ¿Por qué? Porque no te gusta cómo estás viviendo. No tanto por lo que hagan los otros o dejen de hacer, sino por el hecho de que no te gusta a ti en lo personal cómo estás viviendo. Tienes que hacer un alto, dar un alto y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que realmente me está afectando? ¿Por qué pego de gritos? ¿Por qué discuto? ¿Por qué siempre estoy menospreciando a la gente? ¿Sí? Cuando tú te das este espacio para realmente empezar a analizarte como es, te vas a dar cuenta que tienes un vacío tremendo. ¿Por qué? A nosotros se nos ha enseñado de que si tenemos hambre tenemos que comer en lo físico. Si tenemos ganas de un abrazo X, vamos con alguien en lo emocional y nos abraza o buscamos ese cariño, ¿sí? Pero nunca se nos ha enseñado o lo hemos oído o lo hemos dado por entendido
que nosotros tenemos una parte espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Si tú te alimentas una perfecta alimentación, cosa que la mayoría de nosotros no la llevamos, ¿sí? Te sientes satisfecho. O con tal de que te tomes cualquier cosa, comas cualquier cosa y se llene tu estómago, tú dices, estoy satisfecho. Cuando emocionalmente tú dices, bueno, pues aunque sea me quieren, aunque sea me abrazan, aunque sea apenas, pues pues hablan conmigo, aunque haya violencia, aunque haya desapego o X, pero sientes tú que mal o bien te están dando algo que te llena emocionalmente, almáticamente, tú dices, bueno, como sea, aunque sea celoso, egoísta, posesivo, etcétera, o seamos celosos, egoístas, posesivos, etcétera, como sea, eso a nosotros nos llena. Pero te estás olvidando de tu tercera parte, tu parte espiritual. Esa parte que por lo regular nosotros olvidamos. O si también tratamos de llenarla, si tenemos algo de noción que nos hace falta alimentar, nos conformamos con tan solo el hecho de decir, bueno, pues ya cumplí, ya me enseñé las escrituras, ya fui a misa, a los católicos, ya fui a hacer esto, las ideologías espirituales, etcétera, ¿no? Las ideologías espiritistas, etcétera. Tú dices, pues ya cumplí, ya estoy bien. Sí. Pero realmente eso te llena. Realmente eso te está alimentando. Nosotros tenemos que para estar bien, tenemos que estar en ese equilibrio. Muchos de nosotros o nos vamos más a lo físico, o nos vamos más a lo emocional, o nos vamos más a lo espiritual, pero no buscamos ese equilibrio de físico, espiritual y emocional. Eso realmente nadie te lo enseña. Eso lo tienes que ir descubriendo. Yo aquí mi pregunta es, ¿estás viviendo como realmente quisieras vivir? ¿O estás viviendo por vivir? ¿Estás realmente pensando en lo que quieres hacer? ¿O haces las cosas solamente por hacer? ¿Qué es lo que realmente quieres? Y te digo realmente porque muchos de nosotros nos imaginamos, pensamos, creemos, pero no nos hacemos reales. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Sí? ¿Sabes vivir adecuadamente? ¿En qué lado de ese equilibrio, bueno, más bien dicho, de ese desequilibrio estás? ¿Estás más hacia lo físico? ¿Estás más hacia lo emocional? ¿O realmente te estás cubriendo lo físico y lo emocional con lo espiritual? Sí. ¿Por qué? Porque no, vuelvo a lo mismo, no sabemos mantener ese equilibrio. Yo te invitaría a que empezaras a preguntarte, bueno, ¿cómo es tu forma de vivir actual? ¿Cuántas veces peleas? ¿Cuántas veces te enojas? ¿Cuántas veces explotas? ¿O qué te provoca ansiedad? ¿Qué te provoca miedo? ¿A qué le tienes realmente miedo? Muchos decimos, es que le tengo miedo a X cosas, ¿no? Pero cuando realmente te pones a pensar,
A lo que se le tiene miedo es a no saber vivir. No sabemos vivir, no sabemos amarnos, ¿sí? No vamos a la fuente del amor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tomamos a Dios como si fuera cualquier cosa. Ok, ya cumplí contigo, ya fui a misa, ya fui al servicio, ya hasta ahí terminó mi problema. Pero no te estás alimentando espiritualmente como deberías de alimentarte. No te estás alimentando emocionalmente como deberías de alimentarte. Yo siempre he dicho que las emociones son como si fueras al mercado. Con las parejas que buscas es como si fueras al mercado, a una tienda de autoservicio. Si quieres nada más apacentar el hambre sin alimentarte, vas a agarrar cualquier chuchería, cualquier cosa para mitigar el hambre, pero realmente no te va a satisfacer. Así son las relaciones humanas. Te acercas a cualquier persona con tal de no sentirte solo o sola. Pero tienes que parar un momento y ver realmente si esa persona es la adecuada, si esas personas que tienes a tu alrededor son las adecuadas. Fíjate, a veces nosotros tenemos miedo a estar en soledad. ¿Por qué? Es que no me gusta sentirme solo. Sí. ¿Sabes por qué no te gusta sentirte solo? Porque ya no tienes el pretexto o los pretextos para no pensar en tu vida, en lo que estás viviendo. La soledad te ayuda realmente a ver quién eres tú, cómo estás viviendo, qué te hace falta, cuáles son tus vacíos. Para eso te ayuda la soledad. Cuando tú ya entiendes y comprendes que el estar solo es una preparación para buscar y para aceptar lo mejor para ti, porque ya te conoces, ya te sabes que sí, que no, que quieres, que no quieres, que estás repitiendo, que no estás repitiendo, etcétera. Cuando te das cuenta que la soledad no es el abandono, no es el rechazo, sino es el espacio para que tú mismo te encuentres, como lo hizo Jesucristo cuando se fue al desierto. Sí, fue a realmente encontrarse él, porque él fue 100% espiritual y 100% ser humano. Sí. ¿Qué significa esto? Que él nunca perdió su divinidad, pero tenía que vivir en un mundo humano. Tenía que conocer las emociones, los sentimientos humanos. ¿Sí? Por eso también se vino lo del desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Quieres conocerlo? Métete a Éxodo. ¿Qué pasó con ellos? Que tuvieron que andar en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto, en la soledad, sale realmente como eres tú. Sale realmente, te quitas máscaras, te quitas situaciones que no, y sale como eres tú realmente, qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta. Pero muchos le tenemos miedo a la soledad. No queremos enfrentarnos a nosotros mismos. Confundimos soledad con abandono o con rechazo. Y no, la soledad es
ese espacio para que realmente te conozcas. Fíjate, yo lo que te invito es que tú veas realmente qué estás repitiendo de tus papás. ¿Qué te enseñaste o cómo te enseñaste a vivir bajo problemas, bajo violencia, bajo amor, comprensión? ¿Cómo te enseñaste a vivir? Hay muchas veces que nosotros confundimos el cómo nuestra relación de pequeños a nuestra relación de seres adultos. ¿Qué pasa? Que nosotros consciente o inconscientemente repetimos la situación de cómo vivimos nuestra infancia. ¿Quieres darte cuenta de eso? Te invito, pídele a Dios, porque no va a haber ninguna sanidad, ninguna transformación, nada, si no tienes a Dios contigo. ¿Por qué? Porque tu mentalidad de ser humano es pequeño y la inmensidad de Dios es tremenda. Entonces Él ya te conoce, sabe quién eres, sabe cómo te vas a comportar, etcétera. Sí, yo te invito a que pares un momento y digas, bueno, pues vamos a ver, si ya mi vida hasta el momento la he llevado así, 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 y no me ha funcionado, sigo con estos vacíos, sigo con esta angustia, sigo con este miedo a la soledad. Quiere decir que algo no he hecho bien. Quiere decir que no estoy en equilibrio. Si me importa más lo material o si me importa más lo emocional, las relaciones con las personas, etcétera, etcétera. Y dejo aparte mi ser espiritual. Quiere decir que hace falta algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es esa situación que traes? Es fácil decir yo estoy viviendo bien, pero el problema es bien de acuerdo a qué, comparándolo con quién. La única regla para saber si estamos viviendo bien o mal es cuando nos sentimos realmente en equilibrio, cuando estamos alimentando a nuestro ser espiritual, cuando estamos alimentando a nuestro ser emocional y cuando estamos con buena alimentación en lo físico. Yo te invito para un momento y haz esta reflexión. ¿Realmente cómo estás viviendo? Sí. ¿Estás viviendo como quisieras vivir? ¿O estás viviendo como piensas que es lo mejor para ti? ¿O que piensas que al menos así no sientes el vacío? Porque cuando uno se acostumbra a tener problemas, a tener situaciones, a tener adicciones, a tener un montón de situaciones que te provocan subidas y bajadas de adrenalina, tú dices, es que eso es lo que necesito. Y no, eso es una adicción que has hecho a través del tiempo. Y aunque tengas algo sano, no lo vas a entender. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer de tu vida? ¿Tienes miedo a vivir? ¿No sabes cómo vivir? Me gustaría mucho que me dejaras en los comentarios cuáles realmente son tus miedos. Sí. Yo no te digo que sé mucho, gracias a Dios, no. Pero lo que sí sé es lo que Dios me ha enseñado y por lo cual me ha pasado. Y me gustaría acompañarte en tu caminar. Me gustaría acompañarte en tu proceso. Sí.
el decirte qué he hecho yo y qué no, para ver si te funciona o no te funciona, ¿sí? Pero todo lo que he hecho en este caminar, que empecé con Dios, me ha funcionado, porque ya esa soledad ya no me da miedo. Esa soledad ya no me provoca el sentimiento de abandono, ni el sentimiento de rechazo, porque son dos heridas muy fuertes que traemos desde la infancia. Yo te puedo decir cómo las he superado, pero el asunto aquí es que tú pongas en práctica cómo superarás tú esa situación. Fíjate, muchos de nosotros creemos que todos sabemos. ¿Por qué? Porque hay libros de todo, manuales de todo, situaciones de todo, ¿sí? Algunos leemos la palabra de Dios y se las ponemos a los demás, no a nosotros, ¿sí? No, es que en la Biblia dice que te vas a condenar si sigues hablando, si sigues criticando, si sigues haciendo. Pero lo vemos de aquí para allá, de aquí para afuera. Cuando tú agarras la palabra de Dios y empiezas a aplicártela, dices, ¿cuántas veces yo no he hablado? He criticado, he condenado a mis hermanos. ¿Cuántas veces no he hablado mal del vecino? Sí. Oye, no, es que realmente amar como Dios nos ama, yo no lo sé. Yo no sé cómo Dios pudo amar a esas personas aunque crucificaron a su hijo. Y luego te metes hacia ti. ¿Cuántas veces yo he crucificado a su hijo con mis actitudes, con mi desprecio, con mi enojo, con mi envidia, con mi falta de ¿cómo se llama? De amor hacia los demás? Y no vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces te has fallado a ti mismo porque no te sabes amar? Dios lo dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Por sobre todo, ¿por qué? Porque Él es la fuente del amor. Y al prójimo como a ti mismo. Pero si tú mismo no te sabes amar y no vas a la fuente del amor, ¿cómo te vas a amar? ¿Cómo vas a perdón, cómo vas a amar a tu prójimo? No se puede. No puedes dar lo que no tienes. Necesitas primero comprenderte. Y vuelvo a mi pregunta. ¿Crees que estás viviendo como tú quieres? ¿Como tú desearías? ¿O te hace falta algo? ¿Crees que estás viviendo en equilibrio? En lo físico, en lo emocional o almático, como le quieras decir, y en lo espiritual. Hay equilibrio entre esos tres formas de ser tuyos. ¿O qué es lo que te está faltando? ¿Dónde sientes que tienes el mayor problema? Dicen que uno de los mayores problemas, el cual no te permite salir siquiera, es cuando tú te dices a ti mismo, es que yo no tengo problema. Es que yo estoy bien como estoy. Es que yo no necesito cambiar. Soy exitoso,
soy alegre, soy feliz. Y cuando empiezas a quedarte en soledad y empiezas a valorar realmente, ahí dices, no es cierto, necesito un abrazo, me siento abandonado, me siento rechazado, estoy cubriendo con cosas materiales los vacíos que tengo en forma espiritual y emocional. Empiezas a ver muchas cosas, ¿sí? ¿Quieres? Vamos caminando poco a poco, vamos a seguir hacia adelante. Platícame en qué estás fallando. Si te da pena ponerlo en los comentarios, mándamelo por mensaje privado. Sí, háblame, mándame un mensaje y nos estamos poniendo en contacto para saber en qué te puedo ayudar o cómo te puedo ayudar. Bueno, pues me gustó empezar con estos temas, ¿sí? Porque si tú no te das cuenta que tienes un problema, nunca vas a cambiar y vas a seguir con ese problema. Acéptate. ¿Cuáles son tus vacíos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué cosas estás repitiendo de los demás? Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto. Yo sé que Dios algo quiere hacer. Bendiciones.